para la palabra, hermano? Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 12 y 13, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, leemos el verso 12 y el verso 13, por favor. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén. Dice así la palabra del Señor: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para vosotros. Vamos al verso 13. Para que sean afirmados, oiga esta parte, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. El apóstol Pablo estaba instruyendo a la iglesia de Tesalónica, y una de las instrucciones que el apóstol está dándoles es la importancia de crecer en Dios, de crecer en su espíritu, de crecer en la palabra, en abundar en amor, y que ese crecimiento provoca un preparar del corazón, un afirmar del corazón en santidad para cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. El tema de hoy le he titulado Consagrados para su venida. ¿Por qué consagrados para su venida? Es obvio, hermano, que el tema de la santidad, el tema de la consagración, es un tema importantísimo dentro de la Biblia, pero cobra mucho más relevancia y mucha más importancia cuando relacionamos la santidad con la venida del Señor. Porque en Hebreos, allá por, me parece en el capítulo 12, en Hebreos capítulo 12 dice: seguid todos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si le parece el tema de santidad importante dentro de la Biblia, cuánto más importante se hace cuando relacionamos la santidad con la venida del Señor. Es decir, ¿cómo quiere encontrarnos Dios cuando Él venga? Pues quiere encontrarnos como una iglesia santa, es decir, una iglesia apartada del mal, una iglesia apartada del pecado, una iglesia tan así, lo dice Efesios, que el Señor va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga y sin nada semejante. ¿Qué quiere decir esto? Que la santidad es primordial para nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de santidad y consagración, que parecieran la misma palabra pero no lo son, están relacionadas, obviamente. Consagración y santidad están muy relacionadas, pero son dos términos diferentes, y se lo muestro de esta manera. La palabra consagración en el hebreo quiere decir acción de separar y dedicar para el servicio y para la santidad a una persona. Fíjense, acción de separar y dedicar a una persona para el servicio y para la santidad de una persona. Eso es consagrar. Pero la palabra santidad es el resultado de la obra renovadora del Espíritu Santo en purificarnos y limpiarnos para que estemos listos para cuando el Señor venga. Entonces le explico la diferencia, que es bien importante entenderla. Consagrar es el acto de que yo voluntariamente me aparto del pecado, diciéndole: Señor, yo me quiero apartar para ti. Yo me estoy apartando. ¿Sí? Eso es consagrar. Pero santidad o santificar es
la obra que solo el Espíritu puede hacer, cuando mira nuestra decisión, viene el Espíritu y nos limpia y nos purifica. Eso es santificar. ¿Cuál es la diferencia? Consagrar lo hago yo voluntariamente. Santificar lo hace Dios, porque yo no me puedo limpiar, solo me puede limpiar Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, si usted nota, aunque las dos palabras parecen ser iguales, no lo son. Porque consagrar es el acto que yo hago, yo me aparto. Señor, yo tomo la decisión. ¿Se acuerda usted en el libro de Daniel, en el capítulo 1, versículo 8, cuando Daniel dice la escritura, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey allá en Babilonia? ¿Qué es eso? ¿Santificar o consagrar? Es consagrar. Es decir, Daniel se consagró para Dios. Tomó la decisión de apartarse del mal, tomó la decisión de apartarse del pecado. Y por esa decisión, el Espíritu de Dios vino y santificó la vida de Daniel. ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, habiendo hecho esa aclaración, entonces entremos al punto de cómo nos consagramos, o cómo el Señor hace, qué medios utiliza Dios para limpiarnos y para santificarnos. ¿Qué mecanismos usa Dios bíblicamente para que usted y yo vivamos santos o limpios? Algo que debemos de tomar muy en cuenta es esto: la iglesia no es una comunidad de gente perfecta. La iglesia es una comunidad de gente redimida por Dios. No oí amén. Seguramente porque quizás no me captó la idea. La iglesia no es una comunidad de gente perfecta. La iglesia es una comunidad de gente redimida. Es decir, yo no soy perfecto, pero soy salvo. Aleluya. Yo no soy perfecto, pero soy redimido porque Dios me ha perdonado. Yo no soy perfecto porque jamás puedo ser yo perfecto, pero soy perdonado por Dios. ¿Por qué es importante entender eso? Porque si no lo entendemos, vamos a buscar que los hermanos de la iglesia sean gente perfecta y nos vamos a llevar el fiasco que no encontramos ningún perfecto en la iglesia. Pero sí podemos encontrar gente perdonada por Dios y gente redimida por la sangre maravillosa del Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos son perfectos aquí? Que levanten la mano. Ninguno, ¿va? Ahora, esta pregunta es más fácil. ¿Cuántos redimidos hay aquí por la sangre de Cristo? Levanten la mano. Vaya, ¿ya ven? Algunos todavía no son porque no la levantaron, ¿va? Al final hago el llamamiento para que conozcan a Cristo como su Salvador. Pero sigamos un poquito. Primera de Corintios capítulo 6 verso 11. ¿Cuáles son los mecanismos que Dios usa para limpiarnos y para purificarnos? Veámoslo en la escritura. Primera de Corintios capítulo 6 verso 11. Dice así la palabra del Señor: y esto erais algunos, hablando, acaba de dar una lista. Si me pones el 10 por favor, para que vea usted la lista. Hay una lista ahí interesante. Dice: ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire Pablo cómo es. Y esto erais algunos, dice. O sea, algunos pasaron por ese tipo de pecados, otros pasamos por otro tipo de pecados, pero hay al igual todos pecadores. Sin embargo, el verso 11 dice: y esto éramos algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados
y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuál es el mecanismo que Dios usa para limpiarnos? Es la sangre de Jesucristo, su nombre y el Espíritu Santo. Esa obra no la puede hacer nadie en la tierra. No hay ninguna persona que tenga la capacidad de limpiar nuestros pecados, de limpiar nuestras faltas, de limpiar nuestros errores. No hay nadie sobre la faz de la tierra, solo Dios. Y esa obra que Él hace en quitar los pecados de nuestra vida, lavar los pecados de nuestra vida, eso es santificación. Esa ya no es consagración, porque yo no puedo hacerlo. Solo lo puede hacer Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, oiga, ¿cuáles son los mecanismos que Dios utiliza? Ocupa su sangre preciosa y ocupa el Espíritu Santo para poder limpiarnos. En otras palabras, hermano, mientras más rápido aprendamos que es Él el que nos limpia, más rápido vamos a entender que usted y yo no podemos limpiarnos solos. Solo es por el trabajo y la renovación de Dios en nuestra vida. Es por eso que mucha gente en el evangelio se frustra en el camino, porque dice: hermano, pero no puedo dejar de hacer esto. Hermano, no puedo dejar de pecar. No puedo dejar esto, es que soy malo, y se frustra. ¿Sabe por qué? Porque está tratando con sus propias fuerzas. La única forma de limpiarse, la única forma de dejar atrás todo eso es permitirle al Espíritu Santo que renueve nuestra vida, que renueve nuestro corazón. Oí una frase que me encantó oírla. Mucha gente piensa que buscando la santidad uno llega a Cristo. Le explico esto. Hay gente que cree que primero tiene que ser santo para llegar a Cristo, pero en realidad es llegando a Cristo que uno puede llegar a la santidad. ¿Sí me doy a entender? Por eso es que cuando ponemos la santidad primero, antes de Cristo, entonces empezamos a señalar a toda la gente: mire, gracias a Dios que no soy igual que aquel. Aleluya. Gracias a Dios que aquel anda peor que yo. Gracias a Dios que no soy igual. Y empezamos a compararnos con otros. ¿Y por qué nos estamos comparando? ¿Acaso tu santidad es mejor que la de otro? ¿Y que por eso tienes mayor derecho de acercarte a Cristo? Eso no es cierto. Es Cristo el que te permite llegar a la santidad. Es Cristo. No es la santidad para llegar a Cristo, es Cristo para llegar a la santidad. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Aleluya. Entonces, tenemos a Cristo y su sangre, y el Espíritu Santo trabaja en nosotros para limpiarnos, para purificarnos, y así se va dando la santificación en nuestra vida. Bueno, veamos otro elemento. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3. Veamos un segundo mecanismo que Dios usa para limpiarnos. Y dice Primera de Pedro, capítulo 2, versos 2 al 3. ¿Lo tiene? Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, oiga, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oiga esto. Entonces, el segundo mecanismo que Dios usa para limpiarnos es la palabra de Dios. La palabra santifica, la palabra limpia. La palabra de Dios tiene un poder santificador en nuestra vida. Ya vimos que el Espíritu es el primer medio, el primer mecanismo que Dios usa.
Pero resulta que la palabra también, ¿sabe por qué? Porque la palabra te muestra las condiciones en que realmente te encuentras para poder tomar decisiones en la presencia de Dios y que la palabra nos pueda limpiar. Se lo muestro en un versículo tan pequeño, pero que más claro de plano no puede decirlo. Acompáñenme a Juan capítulo 17, verso 17. Apenas tiene un par de palabras este versículo, pero es tan claro que hermano, no necesita ni mucha explicación. Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Santifícalos en tu verdad. Quiere decir que la verdad de Dios limpia, la verdad de Dios purifica, la verdad de Dios santifica. Por eso el deseo de Dios de que usted y yo, hermano, seamos diligentes en encontrar la palabra de Dios, en leer la palabra de Dios, en buscar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como el agua que lava nuestra vida, limpia nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando usted y yo no leemos las Escrituras? No leemos la palabra y nos acordamos de abrir la Biblia allá al mes. Aleluya. Entonces, ¿cómo va a limpiar nuestra vida? Si nos acordamos quizás de leer la Biblia solo cuando realmente tenemos aflicciones en la vida. Un día de estos creo haber mencionado de que muchas veces buscamos al Señor solo cuando de plano se nos está incendiando la casa, ¿va? Como que fuera bombero Dios. Cuando de plano se nos vino abajo todo lo que habíamos planeado y todo, y se nos vino el mundo encima, entonces llamamos al 911. Y a veces tenemos a Dios así, como que Dios fuera del 911. Cuando la Biblia nos enseña de que separados de Él no podemos hacer nada. Cuando la Biblia nos enseña de que Él quiere estar con nosotros y dice la Escritura, Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Él quiere estar ahí como 911 o que quisiera estar viviendo dentro de nosotros todos los días de nuestra vida? Eso es lo que Dios quiere. Igual es la palabra. Si ponemos la palabra como ejemplo del alimento espiritual, que lo podemos poner muy bien, ya leímos que en primera de Pedro el apóstol pone a la palabra como que es leche. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿De qué está hablando? De la palabra. ¿Qué es lo que necesita un bebé para sobrevivir? Leche. Y no necesita tener, fíjese que no necesita ni siquiera tener conocimiento el bebé. Solo hay que ponerle ahí el biberón, o solo hay que ponerle ahí la pacha, y el bebé va a empezar a alimentarse. No tiene conocimiento, pero ya tiene hambre. No tiene conocimiento, pero ya se alimenta. ¿Qué es lo que necesita el creyente para crecer sano en Dios? Necesita leche espiritual. Necesita pan del cielo que lo alimente. Y además de que lo alimenta, lo limpia. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Si queremos vivir una vida agradable al Señor, si queremos alcanzar una vida que esté preparada para cuando el Señor venga, que nos presentemos santos, dice la Biblia, que nos presentemos en santidad cuando Jesucristo venga por nosotros. ¿Cómo nos vamos a preparar? Alimentándonos con la palabra, porque la palabra no solo alimenta, sino que también limpia y purifica.
¿Cuántos dicen amén? Sigamos un poquito más. Tercer elemento. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Otro elemento que el Señor usa para santificarnos es nuestra obediencia y nuestra autonegación. La obediencia y autonegación. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gloria a Dios. Ahí estamos, hermano. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo había encontrado la clave para apartarnos o dejar atrás nuestros deseos, nuestros anhelos, y no que uno no pueda soñar, y no que uno no pueda tener deseos, no, sino que había encontrado que la verdadera satisfacción de la vida del ser humano es primero alcanzar el sueño que Dios tiene para tu vida, primero. Y después se va a alcanzar todos los otros sueños que uno tiene, pero lo que realmente llena o satisface en la vida es alcanzar el sueño que Dios tiene para tu vida. Eso es lo que trae realmente satisfacción. Por eso usted ve que hay gente que logra tener posiciones, pero no lo llena. Logra tener riquezas, pero no lo llena. Logra tener carros, pero no lo llena. Logra tener, ¿qué le puedo decir más? Casas, y no lo llena. Logra tener mujeres como Salomón, pero no lo llenan. O sea, puede alcanzar las cosas de la tierra, pero nada llena el vacío que el ser humano tiene, que es Dios. Ese vacío solo lo puede llenar Dios. Nadie más lo puede llenar. Entonces, cuando uno encuentra el propósito de Dios para su vida, de ahí se empiezan a desprender todos los demás propósitos. Por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Las demás cosas son añadidas cuando encontramos el verdadero propósito en Dios. Entonces Pablo entendió que la santificación es una vida de obediencia a Dios. El día domingo lo dijimos de esta manera: el hombre y mujer que tienen fe es un hombre y una mujer de obediencia, porque está escrito en el libro de Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe sin actuar, la fe sin obras, es muerta. La fe sin obediencia no nos lleva a ningún lado. Por eso usted ve que los hombres de Dios y las mujeres de Dios le creyeron a Dios y empezaron a ir detrás del plan de Dios. Y a medida que iban detrás del plan de Dios, Dios los iba bendiciendo, Dios los iba prosperando, Dios los iba haciendo crecer, y por supuesto, y los iba haciendo crecer en todo sentido. Porque Abraham salió de Ur de los Caldeos hacia la tierra que Dios le había prometido, pero no dice la Biblia que salió siendo rico o riquísimo. Pero en el camino hacia Canaán, Abraham se convirtió en riquísimo. Y era Abraham, dice, un hombre riquísimo, más que todos los hombres de la tierra. ¿Cómo llegó a hacer eso? Es que obedientemente
se fue detrás del plan que Dios le había propuesto. Abraham, ven, haré de ti una nación grande y fuerte. Haré de ti una nación como la arena del mar, que es incontable. Haré de ti una nación como las estrellas del firmamento, que es incontable. Pero sígueme. Y Abraham dice que habló con Sara, preparó sus cosas y se fue detrás del plan de Dios. Eso es fe y obediencia. ¿Sí? Amén, hermano. Es fe y obediencia. Entonces la obediencia nos permite alcanzar el plan de Dios y después todo lo demás viene por añadidura. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, ¿cómo sirve eso para nuestra santificación? Bueno, sirve porque cada vez que obedecemos, una parte de nuestro ego muere. Una parte de nuestro yo muere. Una parte de nuestro viejo hombre muere. Y el hombre interior, el hombre espiritual, la mujer espiritual empiezan a crecer en nuestra vida. Se lo pruebo. Acompáñenme por favor. Gálatas capítulo 5. Vamos a otro versículo, pero que tiene que ver con la obediencia. Dice Gálatas capítulo 5, verso 16 al 18. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 18. Dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esos son los del hombre humano, los del hombre caído. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados, por favor, atienda eso. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu. Le acabo de decir que la obediencia y la bendición consiste en que usted y yo vayamos detrás de Dios, detrás del propósito divino. Eso es ser guiado. Pero cuando vamos detrás de lo que nosotros queremos y dejamos a un lado lo que es de Dios, entonces no estamos siendo guiados por el Espíritu y por supuesto no va a venir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros si nosotros agarramos para otro camino. ¿Se puede agarrar otro camino cuando Dios te propone un camino? Sí, claro que se puede, porque Dios no te obliga a caminar en sus caminos. Dios te sugiere que camines en los caminos de Dios. ¿Se lo pruebo? ¿Usted conoce la historia de Jonás? ¿Qué más la historia de Jonás para ver que uno puede decidir ir por otro camino? Dios le habló a Jonás y le dijo: Jonás, tengo una misión para ti, tengo un propósito para tu vida. Tú eres profeta mío, te voy a mandar ¿a dónde? A Nínive. Ve y predica la palabra del Señor. Diles que de aquí a 40 días Nínive será destruido. Ve y díselos. ¿Para dónde agarró Jonás, hermano? ¿Agarró para Nínive? ¿Para dónde agarró? Agarró para Tarsis. ¿Sabe a cuánto está de distancia Nínive de Tarsis? 1500 kilómetros. Él agarró para el otro lado porque quería ir lejos del camino que Dios le había propuesto. ¿Dónde terminó Jonás? ¿Terminó con las bendiciones de Dios? No, terminó tragado por un pez, por un gran pez, una ballena, qué sé yo. La Biblia dice: un gran pez se tragó a Jonás. ¿Le vinieron todas las bendiciones? No, porque cuando te apartas del camino del Señor, no le puedes reclamar a Dios las bendiciones de Él si estás haciendo lo contrario. Te estás yendo para otro lado.
Y todavía le dice uno a Dios, ¿y por qué no me bendices? ¿Te olvidaste de mí? Es que estás yendo para el otro lado. Todavía tiene uno, hermano, el orgullo de reclamarle a Dios cuando uno es el desobediente. Es tremendo. Pero la obediencia nos permite caminar en el plan de Dios, y ese caminar en el plan de Dios permite que las bendiciones del Señor vengan a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Mire, hermano, el hecho de obedecer a Dios es una decisión personal. Usted lo decide. Y lo decide, le voy a explicar esta verdad. No lo decide una vez en la vida. Usted decide obedecer a Dios todos los días de su vida. Ayer decidió buscar a Dios. Hoy tuvo que decidir buscar a Dios. Mañana va a tener que decidir buscar a Dios. Pasado mañana. Pero ese es el gran problema de muchos, que hoy quieren buscar a Dios y el domingo dice, ya no tengo ganas. Hoy ya no quiero ir. ¿Qué es lo que está pasando? Decisión. El evangelio no es de sentimiento, es de decisiones. Por eso la Biblia dice que en el reino de los cielos sufre violencia y los valientes arrebatan el reino de Dios, dice. ¿Por qué valientes? Porque van tomando decisiones. Van tomando decisiones en su vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Pues sigamos un poquito más. Veamos un último elemento. Ya vimos 3 elementos. Le hago un recuento rápidamente. Número 1, ¿cómo Dios nos santifica? Número 1, a través de su Espíritu Santo y la sangre de Cristo. Número 2, a través de las Escrituras. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos santifica. Número 3, a través de la obediencia. La obediencia purifica nuestra vida. ¿Por qué? Porque seguimos el propósito divino a través de la obediencia, y entonces el Señor se encarga de bendecirnos. Número 4, un cuarto mecanismo que es importante es, hermano, la oración y la confesión de nuestros pecados. Usted y yo queremos vivir limpios todos los días. No se olvide de presentar, no el domingo que tenemos cena del Señor, dentro de un mes me pongo a cuentas de Dios. No. Usted tiene que ponerse a cuentas con Dios todos los días, porque todos los días fallamos, todos los días nos equivocamos, todos los días tomamos alguna mala decisión. Y si no tomó alguna mala decisión, dígale al Señor: Señor, gracias porque me guardaste este día, pero Señor, perdóname hasta de lo que hice sin saber. ¿No es cierto que a veces fallamos y pecamos sin darnos cuenta, hermano? Sin darnos cuenta. Recuerdo hace muchos años que fui a El Salvador. Normalmente voy todos los años a El Salvador, pero recién podía viajar para El Salvador y llegué por allá. Y en una de esas visitas alguien se me acercó y me dijo: hermano pastor, quiero hablar con usted. Así como no, dígame, ¿cómo ha estado? No, quiero pedirle perdón, me dijo. Así, ¿y eso? Pues tengo años de no verla. Pues sí, tengo años de tenerla contra usted, me dijo. ¿En serio? Sí. Y entonces ya me empezó a contar, ¿verdad? Fíjese que tal día, y entonces usted me enojó por lo que dijo. Y desde ese día no lo he podido tragar, me dijo. Yo dije: ay hermana, perdone, le dije yo, de veras, jamás tuve la intención de ofenderle, pero quizás usted se sintió ofendida. Y yo ni me di cuenta. ¿Cuántos años vivió ella con esa cosita ahí adentro? Y yo, mire hermano, feliz de la vida. ¿Qué es lo que le quiero decir? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque a veces fallamos sin darnos cuenta. Y quizás ni siquiera fallé, pero quizás ella lo malinterpretó, ¿va?
y asumió y pensó, porque hay veces que de repente, es que yo pensé que usted iba a pensar, me dijo. Es que yo pensé que usted había pensado que me iba a decir. No, no. Si suponemos lo de otro, lo que otro está pensando, lo que otro va a decir, mire, nos vamos a meter en líos con eso. No supongamos nada. Si tenemos una pregunta, vaya y pregunte. Resuelva el problema rápido. No esté dándole vueltas y pase un año, pase 2 años con algo que usted pensó que habían pensado de usted o que dijeron. Y Dios mío, hermano, se hace tan largo. ¿Para qué vivir cargando cosas en el corazón cuando podemos ir directo a la persona o directo a Dios y pedirle perdón de nuestra vida? La confesión de nuestros pecados es clave para vivir una vida en paz. Si usted quiere aprender a vivir una vida en paz, perdone y aprenda a pedir perdón. Eso lo va a hacer vivir en paz toda la vida. Eso es importantísimo. Veamos qué dice la Escritura acerca de eso. Voy a leer Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. ¿Lo tiene? Dice así, Primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se da cuenta de lo que dice? Si confesamos. Ahora, ¿puede Dios perdonarte un pecado que no confiesas? ¿Cómo lo perdona? Si no lo estamos confesando. Debemos confesarlo, porque confesar tiene que ver en primer lugar con reconocerlo. Y segundo lugar, sacarlo a luz delante de Dios. Y entonces la luz del Señor dispersa cualquier tiniebla, cualquier oscuridad, la dispersa. Y solo queda la luz de Dios, la claridad de Dios, el perdón de Dios. ¿Usted recuerda de qué manera debemos aprender a perdonar? Como lo dice el Señor allá en el famoso Padre Nuestro, ¿eh? Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos, Señor. No podemos pedir perdón si tenemos agarrado del buche. ¿Sí sabe qué es buche, va, hermano? Aleluya. ¿Sabe qué es buche? Es cuello. En salvadoreño, el buche. No podemos pedir perdón a Dios si tenemos agarrado a alguien del cuello. Señor, perdóname a mí, y con la otra mano así, y más para que no hable. No se puede. El perdón es un arma, pero maravillosa, para limpiar nuestras almas, pero también para vivir en paz. ¿Se acuerda que Hebreos 12 dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor? A veces vivimos afligidos y aturdidos, pero más por lo que suponemos que va a pasar, por lo que quizás viene, o vivimos afligidos y angustiados porque estamos en discordias y estamos en pleitos con nuestra misma familia, con nuestros hermanos, con nuestros mismos hijos. Vivimos en esa estira y encoge que no nos deja vivir en paz. Dios, si usted no ha aprendido a vivir en paz, hermano, se está quitando la vida solo. Se está quitando la vida. Lo que quiero decir es que se está acortando sus días solo, porque se está peleando. Está peleando con los demás. Es como tener a un preso en el corazón
que usted no haya podido perdonar. Esto lo he dicho en algunas ocasiones. Mire, hermano, cuando usted y yo tenemos a una persona en el corazón presa porque no lo podemos perdonar, por lo que nos hizo, por lo que nos dañó, por lo que nos hirió, pero lo tenemos preso y no lo podemos sacar porque decimos, no, pero es que usted no sabe lo que me hizo. El gran problema es que no nos hemos dado cuenta que a la par del que está encarcelado, somos nosotros el compañero de cárcel. Tenemos preso a alguien, pero también nosotros estamos presos con esa persona. Entonces no somos libres. No podemos vivir en paz, no podemos vivir en tranquilidad. ¿Por qué? Porque estamos presos. Dios quiere que nosotros seamos limpios, y lo que trae limpieza es la oración y la confesión de pecados delante del Señor. Vuelvo a leer el versículo para cerrar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? ¿Cuántos creen que Dios es fiel, hermano? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le voy a pedir que se ponga de pie conmigo. Le voy a pedir que se ponga de pie conmigo. Y puestos de pie, le decimos al Señor: Señor, yo quiero estar limpio para cuando tú vengas. Es tu espíritu, tu sangre, tu palabra, la obediencia y la confesión de pecados nos permite tener una vida limpia. ¿Se da cuenta que no hay? Obviamente todo eso lo hace Dios, todo eso lo hace el Espíritu. Pero se da cuenta cuántas herramientas, cuántos mecanismos tenemos de Dios para poder vivir limpios, para poder vivir santos y para poder vivir preparados para cuando el Señor venga. Mis amados, con razón Pablo buscaba que el pueblo de Dios creciera para que sean afirmados vuestros corazones en santidad delante de Dios en la venida de nuestro Señor. Yo voy a invitarte a que cierres tus ojos un momento, y así con nuestros ojos cerrados, aquellos que le queramos decir al Señor: Señor, yo quiero estar preparado para cuando tú vengas. Yo te voy a invitar aquí adelante para decirle: Señor, yo quiero consagrarme. Yo quiero consagrarme para ti. Esa es la parte que a ti y a mí me toca. Consagrarnos, santificarnos. Solo Dios lo puede hacer. Pero si tú estás dispuesto y con el anhelo de que Dios pueda obrar en tu vida, hoy es un buen momento. Hoy es un buen momento para tomar la decisión de consagrarte para el Señor. Consagración es la decisión voluntaria de apartarse para Dios. Y el Dios de los cielos, Él se encargará de santificarnos para que cuando Él venga nos encuentre preparados. Aleluya. Oh, sí, Señor. Ahí en ese ambiente, dile: Señor,
Sí, Señor, ven, Jesús. Señor, ministra nuestros corazones esta noche. Ministra y renueva nuestra vida. Mira los corazones que quieren apartarse para ti, Señor. No a la fuerza, porque esto es voluntario. Queremos acercarnos a ti, Señor. Queremos acercarnos a tu presencia. Aleluya. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Queremos conocerte más, Señor. Oh, gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, esta noche. Los que han tomado a bien atender tu palabra. Atiende sus corazones, Señor. Atiende sus vidas. Y prepáranos, Señor, para cuando tú vengas. Obra aplicando tu sangre, aplicando tu presencia, tu palabra, para limpieza de nuestra vida, Señor. Enséñanos a ser obedientes. Enséñanos a ser obedientes, Señor, a tu palabra, porque no sabemos hacerlo nosotros. Aleluya. Restáurame, Señor, restáuranos. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias a Dios por hablar a nuestra vida, recordarnos que tú vienes pronto, Señor. Recordarnos que tu venida está cerca y que quieres que estemos preparados, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, levantamos también esta noche en este servicio de oración, levantamos las peticiones de tu pueblo, Señor. Oramos por los que están enfermos. Oramos por la vida de Alejandro Limas, Matías Limas. Oramos por José Berríos. Oramos por la familia Espinal Alfaro. Oramos por hermana Lupita Chay, Señor. Padre, pon tu mano de poder, pon tu mano de sanidad, pon tu mano, Señor, en esa enfermedad que está afectando sus vidas. Sobre la vida de Gerardo Barbosa, por Jacqueline López, Karina Navarro. Oramos por el bebé Molina. Oramos por Ada Cuadra y su esposo. Señor, suple con poder y con maravillas esa enfermedad que se encuentra, Señor, en sus vidas. Señor, pon tu mano de poder, pon tu mano de sanidad, Señor.
porque solo tú puedes hacerlo. Oramos por la vida de la familia Gómez Casco, Señor. Suple la necesidad que tienen. Señor, no tenemos a quién más ir sino solo a ti, Señor. Levántate, oh Dios, como poderoso gigante, y ven en el auxilio de tu pueblo, Señor. Levántate, oh Dios, como poderoso. Haz huir a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús oramos por la salvación y la restauración de Zaira Lisbeth, por Luis Cuadra, por Roxana. Señor, restáuralos, sálvalos con tu poder, Señor. En el nombre de Jesús oramos por aquellos que tienen casos legales, casos migratorios. Señor, en el nombre de Jesús, sé tú el juez en cada una de esas cortes y atiende la necesidad de la vida de Jocelyn Aguilar, de Gloria Meléndez. Señor, atiende, Dios mío, la necesidad de sus vidas, porque tú tienes control de cada uno de los casos. Oramos por la economía de hermana Claudia Zelaya, Señor. Pon tu mano de poder y abre puertas. Abre puertas de trabajo, Señor, para su vida. Obra de una manera grande y maravillosa, Señor. Asimismo, Señor, te pedimos por la familia Cuevas. Tú conoces la necesidad de nuestros hermanos. Tú conoces la necesidad de nuestra hermana Susana. Señor, obra en la familia, obra en sus hijos. Obra, Señor, para el bien de esa familia. Con tu mano poderosa, Señor, atiende la necesidad, Señor. Oh, sí, Señor, así mismo levantamos las peticiones del pueblo de Dios que está en este lugar. Y los que van a ver este mensaje, Señor, te pedimos por cada uno de ellos. Te pedimos por sus vidas, por sus familias, por sus hogares. Tú mejor que nadie conoces la necesidad que tienen. Y creemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Cumple tu propósito, mi Dios. Cumple tu propósito, Señor, en la vida de tus hijos. Cumple tu propósito en cada familia, Señor, que está aquí representada. Llena sus vidas. Suple toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, a ti damos esta noche la gloria de todo lo que hacemos, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Y tu palabra, Señor, sea grabada en las telas del corazón, conforme tu plan y conforme tu propósito. Todo esto lo hemos pedido en el bendito nombre del Señor Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano, esta noche, en el nombre de Jesús.